Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un autor español contemporáneo, Juan Jacinto Muñoz Rengel. Él nació en Málaga en los años 70 y después de una breve estancia en el Reino Unido se instaló a vivir aquí en Madrid, donde vive en la actualidad, y donde ha fundado y dirige la Escuela de Imaginadores, que es uno de los talleres literarios que está revitalizando la escena literaria aquí en España. En cuanto a su carrera como escritor, él empezó publicando dos libros de relatos, 88.000 Lane en 2005 y este de Mecánica y Alquimia de 2009, que publicó la editorial Salto de Página, con sus libros de cuentos y también con relatos sueltos que escribía y publicaba en diversos medios. Obtuvo un sinnúmero de premios, con este, por ejemplo, de Mecánica y Alquimia fue finalista del premio Setenil, del que os hemos hablado varias veces, y después empezó a escribir novelas. Su primera novela, El asesino hipocondríaco, tuvo un gran suceso en el ámbito de la novela negra. Después publicó El sueño del otro, también El gran imaginador, que fue ganador del premio Celsius. Y su última novela de 2021 es La capacidad de amar del señor Königsberg. También ha publicado un ensayo para Alianza Editorial que se titula Una historia de la mentira. También, por cierto, olvidaba decir que tiene publicado un libro de microrrelatos, el libro de los pequeños milagros en páginas de espuma. Es un escritor muy prolífico y, como dije al principio, ya con sus relatos empezó a ganar varios premios y se instaló como una de las voces a tener en cuenta en el ámbito del relato hispano. Bien, pues sin más, os voy a leer un cuento de Mecánica y Alquimia titulado El relojero de Praga. Mi oficio es el mismo que ocupa cada minuto de cada hombre que puebla la faz de la tierra. Se podría decir que de alguna forma mi vida es en sí una alegoría de la esencia de la vida de todos los hombres. Soy cerrajero. Forjo las llaves que abren las puertas, que abren caminos, que guardan los secretos. Como cada hombre consagro mis días a la elaboración de las llaves que me lleven a otro lugar, a otro tiempo, a otra oportunidad. Soy además todavía octogenario y tan arqueado ya, un soñador, y a veces me entrego como el orfebre a la minuciosa confección de una llave especial que nadie me ha encargado, que no abre ninguna cerradura conocida y que espero que algún día me lleve a una existencia mejor. Pero no siempre fue así. Mis inicios no se fraguaron precisamente en los lindes del plácido ramo de los cerrajeros, sino que hubo un tiempo, que persistirá por siempre en mi memoria, en el que me vi convertido en aprendiz del fascinante y turbulento oficio de relojero. Quizás, al término de mi peregrinación por este mundo, ese sea el único acontecimiento de mi vida que merezca la pena ser contado, los años en los que fui aprendiz de Janus de Ruse, el relojero de Praga. Fue por un tío mío, hermano de mi madre, que en su día había sido aprendiz del maestro Janus, hasta que en un accidente trágico perdió 3 dedos de una mano, que me fue concedido el privilegio de servir al maestro relojero como su joven ayudante. Gobernaba entonces Vladislav Jagielo, y los ediles de Praga habían encomendado a Janus de Ruse la construcción de un reloj para la torre del ayuntamiento. Quieren un reloj que desenrede la maraña de diferentes horas locales que confunde a Europa, me dijo el maestro bajo la torre de las casas del Consejo, que rivalizaban altura con las agujas de las 2 torres de la iglesia de Nuestra Señora del Tin. Quieren un mecanismo tan preciso y tan completo que sea tomado como referencia por todas las otras ciudades y que en París y en Londres las campanadas que marcan las horas canónicas suenen al son de las nuestras. El sol secaba los tejados de la plaza de la ciudad, la lluvia acababa de remitir y la gente aún caminaba bajo los arcos de los soportales. Solo nosotros estábamos de pie en el centro de la plaza. Se me vino a la mente una ocasión en la que de niño viajé al oeste, hasta Carlsbad, y al llegar a la ciudad mi padre y yo descubrimos que allí la hora era muy distinta a la que nosotros habíamos calculado. Pero no me atreví a comentárselo al maestro, por miedo a que la intrascendencia de la anécdota le irritara. En cambio, su discurso continuó en ese sentido. Cada ciudad de Bohemia marca una hora diferente según su particular situación respecto al sol. Para obtener la hora auténtica hará falta una máquina que tenga en cuenta la posición exacta del sol y de la luna alrededor de la Tierra, las horas de la noche y del día, las estaciones y hasta los signos zodiacales. Una empresa inabarcable, sentenció con un rictus de indignación prendido en las comisuras de su boca. El maestro Janus tenía el cabello blanco, largo y aplastado, como si siempre le acabara de llover sobre la cabeza, la barba escindida en 2, la gruesa nariz deformada en un garbanzo formidable y los ojos escurridizos como 2 negras lentejas. El relojero, o el horloger, como a él le gustaba llamarse a sí mismo en francés, adolecía de un temperamento irascible,
Y aunque se pasaba el día quejándose del cometido que los concejales le habían impuesto, lo cierto era que en su interior estaba encantado con el reto. Tanto era así que cuando yo llegaba a su taller de madrugada, antes de que cualquier otra persona anduviera aún por las calles de Praga, el maestro ya llevaba horas trabajando encorvado sobre sus planos e instrumentos. Maestro, ¿cómo consigue usted despertarse antes de que ningún gallo de la ciudad se haya siquiera desperezado? Me atreví a preguntarle una mañana. ¿Es que sufre del mal del insomnio? Duermo como un bebé, me replicó tajante para luego añadir. Pero ¿qué habré hecho yo para que el destino me haya adjudicado un aprendiz tan ignorante de la ciencia de la medición del tiempo? Oh, pobre de mí, que hasta lo que es un despertador ignora. ¿Un despertador? Vacilé. Sí, hijo, un despertador. Pero qué burro eres. Es algo que ya Platón, siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, utilizaba para despertar a sus discípulos de la academia. Los ataques de tos interrumpían a menudo el discurso del relojero, pero su férrea voluntad se abría camino entre las convulsiones hasta lograr proseguir con lo que estaba diciendo. En un olivar junto al dormitorio de los alumnos, Platón instaló un reloj de agua. Se componía de un primer depósito sobre una columna, que se iba vaciando gota a gota sobre un segundo depósito en el que flotaba un recipiente con unas bolas de plomo. Cuando este segundo depósito se llenaba, el recipiente se acababa volcando y las bolas caían sobre una bandeja de cobre. El estrépito, como es natural, despertaba a algunos alumnos que se encargaban de avisar al resto. ¿De verdad eres tan cenutrio que ni siquiera distingues entre los relojes de agua y los de sol, que han medido desde siempre, respectivamente, las horas de la noche y del día, antes de que existieran los relojes mecánicos? Es que con el moderno reloj mecánico ya no hay diferencia entre las horas del día y la noche, maestro, le decía yo con ingenuidad. Y eso lo hace todo más fácil. Tonterías. A veces pienso que los artilugios modernos despojarán vuestras jóvenes cabezas de todas las ideas sensatas, y que acabaréis paciendo en el campo como las vacas. Por eso hoy en día es tan fácil para los usureros engañar a la gente con sus préstamos. ¿Qué quiere decir? Hace unos días mi padre se vio obligado a pedir en crédito cierta cantidad. Pues quiero decir, pequeño ignorante, que a tu padre le habrán prestado ese dinero por un determinado tiempo, ¿no es así? Así es, sí, 4 años. Y por esos 4 años le serán cobrados unos intereses. Luego, en realidad, tu padre está pagando por el tiempo. Le están vendiendo el tiempo, ese tiempo que es donación de Dios y que yo humildemente mido con mis relojes. Pero lo que es peor, el usurero le cobrará a tu padre lo mismo por el tiempo diurno que por el nocturno, como si las horas que marca el sol fueran similares a las que tenemos que medir con ingenios. Las horas de la noche son para dormirlas, ¿y cómo vamos a pagar lo mismo por las horas de vigilia que por las que pasamos durmiendo? El relojero se dejaba afectar en exceso por cualquier discusión que se terciase. Con el rostro enrojecido por la ira y arrojando esputos contra un pañuelo, se volvió hacia un mueble vencido por el peso de los libros y los artilugios. Rebuscó en las repisas superiores y de allí extrajo un objeto cruciforme. Toma esta cruz de plata. Es para tu padre. Cogí la cruz entre mis manos y abrí su parte superior. Bajo la cubierta de metal aparecieron unas imágenes grabadas en la madera que representaban distintas escenas edénicas en cada uno de los brazos, y en la intersección de la cruz había un reloj. La aguja de este horloge portative marca los 12 estadios de la hora babilónica, explicó el anciano, es decir, las horas de luz solar y sus variaciones en cada estación del año. Con este instrumento tu padre podrá explicarle al usurero cuáles deberían ser las verdaderas condiciones de su préstamo. Luego supe que el regalo que me había hecho el relojero le había sido a su vez obsequiado hacía años por un alto mandatario francés. Era un regalo lujoso y valioso. Y es que no hubo un día, de entre todos los que pasé junto al maestro Janus de Ruse, en el que sus labios no profirieran una queja sobre mí, un insulto o incluso un desprecio. Como tampoco hubo un día en el que yo dudara de que en su oxidado interior de engranajes y muelles, en su herrumbroso corazón, había habido desde el primer momento un lugar reservado para mí. Durante los años que duró el proyecto de la construcción del reloj astronómico del Ayuntamiento de Praga, fue mucho lo que aprendí, y parca la ayuda que le presté a mi maestro. Mi inexperiencia y mi falta de aptitudes para los números, la física o la astronomía no me permitieron brindarle demasiada asistencia en las cuestiones más complejas del diseño del reloj. No obstante, Janus descubrió en mí un buen artesano, y me encomendó primero la forja de las ruedas, volantes y manivelas que compondrían el esqueleto interno del mecanismo, y luego la elaboración de algunos de los detalles ornamentales, como las distintas agujas, los aros de las esferas y los números arábigos y romanos que las acabarían graduando.
Poco a poco fui viendo como en la torre de la casa más antigua del concejo, la casa de piedra de Wolflim de Kamen, iba tomando forma el bellísimo reloj de Janus de Ruse, o quizá debería decir que fui viendo como mi maestro lograba incrustar en la piedra un corazón mecánico a imagen y semejanza del suyo propio. Poco a poco, para asombro de los ciudadanos y de los viajeros, fueron definiéndose las esferas excéntricas, con sus diversas funciones. Describir las órbitas del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, centro indiscutible del universo, marcar en números arábigos la antigua hora de Bohemia, que comenzaba con la puesta de sol, y en números romanos la nueva hora vigente. Estipular las horas del día, de la noche y de los crepúsculos, en franjas celeste, negra o roja, y las diferencias estacionales, y señalar las posiciones de los astros de acuerdo a los 12 signos del zodíaco. Luego, un mes tras otro, a ambos lados de las esferas, fueron apareciendo el esqueleto de la muerte, el turco, símbolo de la lujuria, la vanidad mirándose al espejo y la avaricia en la forma de un despreciable usurero. Sobre aquel mecanismo se instalaron dos puertas, a través de las cuales, cuando la muerte tiraba de una cuerda, se asomaban los autómatas de los 12 apóstoles, anunciando la llegada de las horas. Al finalizar el desfile de los apóstoles, como para culminar aquel proceso sublime, cantaba la hora exacta un gallo dorado. En realidad, lo que poco a poco yo estaba presenciando embobado durante aquellos agitados años, que ahora mi memoria recuerda tan dulces, era la extinción de un tiempo y el advenimiento de otro. Quedaron atrás, como instantes irrecuperables, las horas medidas por el reloj de sol, por el reloj de arena, por la clepsidra, por el cuadrante solar o por el fraile que miraba la posición del astro rey y hacía sonar las campanas. Quedaba atrás ese tiempo que nuestros viejos artilugios no supieron atrapar, y se abría paso otro nuevo, en el que los minutos ya no se nos escaparían entre las manos, sino que quedarían enjaulados en perfectas maquinarias de barrotes cada vez más fraccionados. Un nuevo tiempo y un nuevo mundo, en el que la hora sería una y la misma para todos, en el que nuestras vidas individuales y la vida de las ciudades estarían para siempre sincronizadas. La grandiosa obra del maestro relojero Janus de Ruse fue consumada y dio lugar a un éxito sin parangón alguno, celebrado allende las fronteras. Una fría mañana de invierno de 1490, los ediles de la ciudad nos citaron a ambos en la sala del consejo. Nos hicieron esperar durante largo rato en una antesala, sin que supiéramos con exactitud para qué habíamos sido llamados. El maestro, con las manos entrelazadas sobre su pecho, hacía girar los pulgares uno sobre otro en un círculo frenético. Finalmente fuimos instados a pasar. Allí estaban todos los mandatarios de la ciudad formando un semicírculo, con idénticas sonrisas dibujadas en sus semblantes. Nuestros gobernantes felicitaron unánimemente al maestro Janus por su preciso y hermoso trabajo. A continuación, sin que nos diera tiempo a reaccionar, unos guardias nos sujetaron por los brazos. Entre gritos de impotencia pude ver cómo le atravesaban los dos ojos al viejo relojero con un atizador incandescente, dejándolo ciego y casi desmayado sobre los brazos de los guardias. Así nunca podrá construir en ningún otro lugar del mundo una réplica de su prodigiosa obra que pudiera ensombrecer la belleza y la fama de Praga, sentenciaron. Será necesario cegar también al aprendiz, opinó después algún otro mandatario, y pude ver que un esbirro ya se me aproximaba blandiendo el hierro al rojo. Este muchacho es incapaz de dibujar un número ni aun teniéndolo delante, intervino la voz rota de mi maestro. Aquella voz parecía proceder del interior cavernoso de un cuerpo sin vida, pero aún así, para asegurarse de que me salvaba de una condena segura, el anciano añadió: no es que no sepa medir la altura del sol con un cuadrante en un día claro, es que a veces dudo si el muy mentecato es capaz de advertir que el sol da vueltas alrededor de la tierra. Aquella mañana entramos en el ayuntamiento de la capital henchidos de gloria y ávidos de reconocimiento, y salimos ensangrentados, caminando con dificultad, arrastrando los pies como gólems de barro salidos de las catacumbas de las sinagogas, con mi maestro ciego retorciéndose de puro dolor sobre mi hombro, y yo tan asustado que creía haber visto cómo de repente se habían abierto de par en par las mismísimas puertas del infierno. Después de aquello el tiempo transcurrió mucho más lento, lastrado por las continuas curas, las infecciones, las supuraciones, las vendas y la inaprensible gasa del desencanto. A pesar de todo, el nuevo reloj de Praga continuó inconmovible con sus obligaciones y marcó 12 días y 13 noches, la última de las cuales fue una noche sin luna. Y fue entonces cuando Janus de Ruse, como si hubiera activado un resorte automático en su interior, me pidió que lo llevara hasta la torre. Allí, a los pies de su obra, protegidos por la absoluta negrura de la noche,
le ayudé a subir las breves escaleras y penetramos en las entrañas mecánicas del reloj. «Sé que estás sufriendo por mí», me dijo, mirándome con unos ojos hueros y biliosos que apenas habían tenido tiempo de cicatrizar. «Pero no quiero que sufras más, y me tienes que prometer que no lo harás a partir de esta noche». «No me asuste, maestro. Ya sabe que soy de espíritu asustadizo. ¿Qué está pensando hacer?» El tremendo rechinar de los engranajes no nos dejaba oír nuestras propias voces. «¿Hacer? Yo ya no puedo hacer. Mi única función era hacer relojes y ahora no puedo siquiera enhebrar un muelle en una arandela. Te diré una cosa. Creo que ya estaba todo estipulado. Todo estaba escrito. Cualquier reloj, este mismo reloj mío, no hace otra cosa que contar con fiabilidad, con precisión, pero ciegamente. A un reloj no le importa lo que mide, ni lo que marquen otros relojes. No le importa si es de día o de noche, ni si atrapa el tiempo o lo desgasta. Se limita a contar. ¿Cómo dice? No puedo oírle. A contar, zoquete. Digo que se limita a contar. Pero fíjate bien, al privarme de la vista, los concejales me han hecho aún más parecido a una de mis criaturas de lo que era antes. Y ahora me limitaré a cumplir, ciegamente, los dictámenes que llevo programados dentro de mí desde que mi creador me puso en marcha. El anciano se introdujo una mano en el pecho y de entre los gastados ropajes de una zona próxima al corazón extrajo un objeto. ¿Sabes por qué está la muerte representada ahí fuera, junto a las esferas del reloj, y es de todos los autómatas la que más movimiento y más protagonismo posee? Porque es la muerte la que marca nuestro tiempo, aventuré. Exacto. No eres tan asno después de todo. Su símbolo está ahí porque aparte de la muerte, lo demás no importa. Lo único que de verdad nos pasamos la vida midiendo son los minutos que nos quedan hasta nuestra propia muerte. Ese es el sentido del reloj, y yo lo he sabido siempre mejor que nadie. Mira, el relojero abrió su mano y me mostró una calavera de plata del tamaño de un huevo que permanecía asida a su cuello por una cadena. Le separó la mandíbula con el pulgar y bajo el cráneo pude ver un pequeño reloj. Este es mi particular memento mori. Su tic-tac me ha recordado desde hace años que un día había de morir. ¿Ves que su única aguja se mueve en sentido contrario? Hace años que sé que hoy será el día de mi muerte. No tuve tiempo de alarmarme por la siniestra afirmación del relojero. En un instante ínfimo que el gran reloj de la plaza no pudo apresar, Janus de Ruse se quitó el colgante y alojó la calavera en un hueco del mecanismo. Y antes de que el colgante se desmenuzara, aún logró introducirse él mismo en el centro de la maquinaria, para de inmediato ser convertido en una masa viscosa por las imperturbables ruedas dentadas. La sangre del maestro relojero tintó el hierro y el bronce, y el tiempo quedó suspendido en los estáticos intersticios del reloj. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. La humanidad se ha adentrado con esfuerzo en los cambios de un nuevo siglo, pero yo puedo dar fe de que ni un ápice de todo ese tiempo ha sido contado por el reloj astronómico de Praga. Ahora que escribo esta historia, como si confeccionara otra de mis llaves, ahora, cuando ya han transcurrido tantos lustros, arqueado sobre estas líneas, tan añoso y tan cansado, me encuentro en la situación de poder asegurar que nadie desde aquella noche sin luna ha sido capaz de reparar por más de un día completo el complejísimo mecanismo del reloj consistorial, y que aquellos que se han empecinado en volver a ponerlo en funcionamiento han acabado volviéndose locos o han muerto. Tal ha sido el alcance de la maldición con la que el maestro Janus de Ruse se resarció de los ediles de Praga. Y me gustaría poder añadir aquí que así será por siempre, y que el tiempo jamás volverá a fluir entre los engranajes del reloj de la céntrica plaza de la ciudad. Pero no puedo garantizarlo, porque estoy muy viejo ya, y sin duda no soy el que he sido durante todos estos años. Cada vez gozo de menos agilidad, mi reuma y mis riñones resienten las incursiones nocturnas, mis dedos se agarrotan, y el nuevo relojero oficial, Jan Taborski, en cambio, es joven y me ha dicho un confidente que es listo, más listo que todos los anteriores, y que ha descubierto entre los dientes de la maquinaria del reloj, impidiendo su funcionamiento, solo a medias aplastada, una de mis llaves. Este es el relato del relojero de Praga, de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Espero que os haya gustado.